Eh, Bueno, gente, estamos en un nuevo capítulo de Gordo Cine. Este es el capítulo número 49, ya acercándonos al capítulo 50. En esta ocasión este capítulo está siendo grabado, no está siendo transmitido. Me imagino que ustedes lo van a estar viendo en el futuro. Esto es un mensaje del pasado hacia el futuro. Tenemos el agrado de contar con dos invitados especiales, ambos quienes ya estuvieron en nuestro programa. Por un lado tenemos a mi amigo y maestro Marcelo Di Marco. Decir que él es escritor, tallerista y youtuber. Es el coordinador del taller de corte y corrección, uno de los más grandes talleres de la Argentina. Tanto Chris como yo fuimos alumnos del taller y la verdad que cualquiera que quiera escribir recomendamos que vayas con ellos. Aparte también celebrando que él ya cumplió más de 50 columnas en la capital, y está próximo a estrenar una novela, La muerte por mil cortes. Bueno, una novela, ¿no, Marce? ¿O es un...? sí, La muerte por mil cortes. Bueno, saludo a toda la querida teleaudiencia. La muerte por mil cortes es una novela que es una especie de patchwork, hecha con fragmentos. Se aparta un poco de la narrativa que yo venía haciendo de empezar del 0 al 100, acá es del 24, el 30, el 15, el 1 y así. Ojo, no por hacerme el vanguardista, porque simplemente encontré un formato muy cómodo que me encantó. Dicho de paso, recomiendo una película que está filmada y guionada seguramente también con ese mismo criterio de patchwork, y se titula Tenemos que hablar de Kevin. No sé si la han visto, es arrolladora, es una de las mejores películas que vi en mi vida. Sí, de Lynn Ramsey, la directora, gran directora. Sí. Quizá en alguna oportunidad hablemos de la obra de la directora. Y también tenemos aparte, ahora sí, la presentación a un maestro, Sebastián Porrini, con quien hemos querido tener la oportunidad de hablar en aquella vez que hablamos también con Diego Ortega, pero bueno, hubieron desperfectos técnicos, y a decir verdad, hubieron ahora de vuelta, así que, pero bueno, creo que ya está todo solucionado, esta vez se va a poder. Decir que Sebastián Porrini es profesor en letras y magíster en ciencias del lenguaje, también es integrante de ADE-TV, y de Reporte Monetario, por supuesto, el programa que sale en Vorterix. Hace poco estuvo publicando su libro Estética del Símbolo y están próximos ahora a publicar con los integrantes de Proyecto Minoritario. ¿Es así, no, Sebastián? Sí, es así. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Qué lindo estar acá con Marcelo, estar con semejante maestro. El honor fue puramente mío, eso quería aclararlo. Después, cuando nos vemos en Anita, te desato las sandalias. Totalmente, sí. Le sale el tío Tom a veces. Claro. Tenemos un código con Marcelo. A veces nos decimos frases que, bueno, que te pueden generar algún conflicto, pero bien. Un honor estar acá, en serio. Gracias, Es mío, Marcelo. Ustedes, muchachos, esperemos que este sistema no se corte. Yo soy de la Edad Media y la máquina que tengo creo que la usó Pedro Abelardo, pero bueno, acá estoy. Bien, queremos agradecer nuevamente a los dos, a Marce, a Sebastián. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la tradición, más que hablando es hacer preguntas y escuchar a los dos maestros, pero como disparador, dado que es un canal de cine, Marcelo eligió una película, John Ford, uno de los directores favoritos de Marce. Creo que también a Sebastián le gusta mucho el cine de Ford. Por supuesto. Que es El hombre quieto, de Quiet Man, de 1952, si no me equivoco. Sí. Girán. Y antes de arrancar a abordar la película, quiero arrancar con este disparador, primero para Sebastián, ¿qué es la tradición? Y está libre Marcelo de hablar con Sebastián respecto a la pregunta. Mira, hay miles de definiciones, pero yo me atengo generalmente a una que brindó el Émile Zola en un libro que se llama ¿Qué es la tradición?, justamente, en la que se refiere al hecho de que la tradición, primero, que es algo vivo, es como una llama, ¿no es cierto?, transmitida, no tiene nada que ver con la conservación, con lo conservador en sí, sino que es algo absolutamente vivo, vital y en movimiento, pero que nos refiere a una herencia que hemos recibido y que de forma tal que si no la cumplimos nos convertimos en traidores, en el
peor sentido. Es decir, es aquello que hemos recibido de nuestros antepasados para seguir avanzando. No es algo que tenemos que poner en un freezer, sino que es una planta viva. Y en ese sentido, cada generación que viene riega y esa planta crece. Me hace acordar una definición también de Mahler que tiene que ver con el fuego y con las cenizas, que muchos confunden. Gustav Mahler, gran músico romántico, muchos confunden, digamos, la adoración de las cenizas. En ese sentido, es lo que decía justamente Sebastián, la conservación. Hay que aclarar una cosita, que Sebastián estará de acuerdo conmigo también. Cuando se habla de conservadurismo, no se habla tanto de algo quietista, ¿no? Como lo que decíamos recién, el fuego no es algo quieto. El fuego es cálido, ilumina, te lleva para adelante, ¿no es cierto? Pero sí, digamos, conservar las raíces, lo que nos hace personas. Concretamente, en ese sentido, conservadurismo, ¿no? En mi caso, tengo un pensamiento católico nacionalista, pero indudablemente que hay abrego mucho en el conservadurismo. Mi ley, nada que ver, para que nuestros oyentes jóvenes, más jovencitos, se les aclara un poco el panorama, nada que ver con conservador cuando se aplica, digamos, el término de un modo denigrante, ¿no es cierto?, retrógrado, etcétera. Nada que ver el verdadero conservadurismo de Bumbark, por ejemplo, que justamente este señor que rige nuestros destinos. Bueno, tampoco tildarlo de fascista, porque no tiene absolutamente nada que ver con el fascismo, absolutamente. La tradición está por encima de todo eso, y hay que buscar también en cada latitud qué significa justamente tradición. Viene del latín la palabra, que es trade, que significa yo entrego. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos en mi casa un sistema de normas y creencias que a nosotros nos viene muy bien. Una vez estaba con mis hijas mostrándoles la Biblia y hablándoles de la Biblia, etcétera, y les muestro el ejemplar del libro y digo, bueno, ¿qué es esto entonces? Le digo, bueno, y esta es la Biblia, papi, no, esto es un manual de supervivencia, les digo, ¿ves? O sea, cuando uno tiene toda una raíz cultural cristiana, eminentemente católica en nuestro caso, y podés hacer que eso se transmita a tus hijos, y Marina, esto era cuando era chiquita, ahora Marina lo está transmitiendo a sus 3 hijos, ¿ves? Bueno, eso es la tradición, algo que yo entrego. Ya no vamos en camello, vamos en avión, pero concretamente todas las naciones se juntan justamente, digamos, a partir de esa cruz que está levantada para que todos nos estemos fijando en ella. Digo eso de los camellos porque es una alusión justamente veterotestamentaria, digamos. El vehículo cambia, lo que no cambia, y eso es justamente la tradición, es el hecho de querer estar cara a cara con el Señor. Esa es la clave de la cosa. Bueno, que claramente se mancilló mucho el nombre o el término, hasta se lo usa despectivamente, conservador o tradicionalista, pero porque justamente es por el intento de adueñarse de las palabras del progresismo, digamos, que lo ponen en su contracara. Mira, perdóname, hay una publicidad de un whisky, de esto hará 20 años, poco más de 20 años, que el eslogan era rompe con la tradición. Como si tuviéramos necesidad de romper con ella, cuando es lo que realmente nos hace crecer, porque está en nuestras raíces. La imagen del hombre contemporáneo podría ser un tipo muy pero muy bruto que despiadadamente con un pico hinca en sus propias raíces para demolerse a sí mismo. Eso es justamente la tradición atacada por la ignorancia y también por gente que sabe mucho de todo esto, que saben perfectamente que cuanto más se ataca la tradición, más peleles vas a tener en la sociedad para que los puedas llevar de la nariz de un lado para el otro. Por lo tanto,
cuanto más vacío seas de alma, de espíritu y de corazón, podés consumir lo que se te antoja y vas a repetir eso. Es una antitradición, ¿ves? En tus hijos, si es que los tenés, si es que los tenés, porque ahora parece que la moda es tener perritos en lugar de hijitos, y en caso de que los tengas, les vas a inculcar justamente esos valores. Andar a recitales de rock, tatuate, ¿ves? No vayas a misa, no leas, o si lees libros nocivos. Sí, es como una eterna adolescencia cultural, ¿no? Como de quedarse en ese estadio de romper con la tradición, pero no para formar la personalidad, sino como simplemente para... Nada, es la ingeniería social por excelencia, ¿no? Enrique Díaz Araujo, un gran pensador católico y nacionalista que murió hará 3 años, más o menos, 4 años, dijo justamente en un título de un librazo de él, La rebelión de la nada, mostraba algunos epígonos de este pensamiento, entre comillas, progresista, y explica, digamos, que esta gente se rebela contra la tradición, pero sin aportar nada que pueda llegar a cambiar eso. Es que, ¿saben lo que pasa? Cambiar la tradición es pretender que un perro maulle y que un gato ladre, porque la tradición, y supongo que Sebastián está completamente de acuerdo, se afinca en el orden natural. Sin eso es imposible cualquier mención al heroísmo, a la valentía, al altruismo, a la abnegación. Ven que son palabras completamente desgastadas, ¿no? Perdieron el uso. Es como la bigotera. ¿Quién sabe qué es una bigotera? Pues la gente se ponía, para dormir se ponían un artefacto acá para mantener los bigotes derechitos, ¿viste? Bueno, un hombre de pro, fíjense, la gente del pro, ¿ves? ¿Cómo no utilizaron la palabra hombre de pro, que significa un hombre de bien, que va para adelante, etcétera? Porque la gente no sabe qué significa un prohombre, por ejemplo. Pero no le hubiera venido como anillo al dedo si supieran, digamos, la gente qué significa esa palabra. Bueno, la gente no sabe qué significa, porque ya no se practica ese don de gentes, el humor bien entendido, la diferencia que hay entre la comicidad burda y el humor fino, la sutileza, es todo que se va perdiendo. Bueno, todos esos son valores antitradicionales, ¿ves? Y muchas veces desembosados, como hemos visto. Subrayo lo que dice Marcelo porque es literal. Pensemos que el hombre posmoderno es un producto de una planificación que atacó a la familia, que lo desgajó de la familia, que lo convirtió en un hombre hidropónico, es decir, en un ser humano que está en cualquier lugar, que lo puedo trasladar y demás, y como para sacar un árbol, todos sabemos lo que significa, ¿no? Incluso hasta la muerte. En ese caso se ha logrado, bueno, convertir al ser humano en un ser que se lo puede trasladar de aquí para allá. Yo vivo cerca, no sé muchachos dónde están ustedes, pero cerca de la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires hoy tiene el 40% de su población personas solas en departamentos. Es decir, la familia está siendo desquiciada, ¿no? En ese sentido. Y si no hay pertenencia, evidentemente, como muy bien decía Marcelo, creamos una moda de consumo y se la cambia. Mañana se usa el azul, pasado el verde, y eso es la libertad. Eso es libertad. O sea que en vez de comprar la leche con almendras de no sé qué, mañana compro la leche de no sé cuánto, y con eso me siento libre. Me parece que el término lo dijo muy bien Marcelo recién, es lo antitradicional. Es una guerra contra la tradición. Sí, son 3 los pilares de toda sociedad: el Dios, la patria y la familia. Las 3 cosas combatidas. Todas, cada una, lo vemos constantemente. Incluso desde la misma iglesia se combate justamente la tradición. Claro. Gracias a Dios, hoy día parece que tenemos un Papa católico. Parece. Vamos a ver qué sigue pasando. Pero yo siempre que me preguntan esto, ¿cómo ves al nuevo Papa? Digo, mira, ojalá, digamos, el resultado de este papado se va a ver
cuando vos vuelvas a la misa. Claro. Así de simple, así de sencillo. Respecto de la patria, hemos tenido un par de políticos nefastos en el país, llamados Cavallo y Menem, que firmaron unos pactos en Madrid que hacen que nosotros estemos supeditados al poder del nuevo orden mundial. Concretamente es así. Fíjense que hace muy poco Inglaterra vetó la construcción de un misil o de una fragata misilística, si no me equivoco. O sea, nos pasa una cosa muy similar a lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Estamos supeditados a lo mismo por habernos atrevido a mojarle la oreja al gigante, ¿no? Pero bueno, eso fue la última noción de patria que tenemos, es esa. Y después hay una noción realmente caricaturesca de la patria, que es cada 4 años el Mundial de Fútbol. Con eso nos mantienen totalmente domesticados, sin ningún tipo de búsqueda trascendente. Todo pasa por los nuevos Césares que vendrían a ser Messi, Rolandinho, Rolando o Rolandete, no sé. Quería ahora comenzar con la película. Algo que va con eso y va también ahí, como llevándolo a Innisfree, ¿no? El pueblo natal de Sean Thornton, John Wayne en la película. También una cuestión de que, como decías vos, Sebastián, mientras más cerca esté de las grandes urbes, más alienado está el ser humano de su tradición y de su esencia, digamos, comunitaria. Más te alejas, o sea, bueno, Octa ahora está ahí en el medio de Buenos Aires, pero Ril, por ejemplo, es de Misiones, y yo estoy en Chaco, ahora soy de Chaco, y se nota muchísimo yo viví 8 años en Buenos Aires, en Capital Federal. Y sí, yo también viví en Los Ángeles, así que... Imagínate. Okay. Se nota muchísimo como esta cuestión de que yo cada vez que viajo a la ciudad de Buenos Aires, me doy cuenta como que está cada vez más rara la ciudad. Como que no sé cómo explicarlo, porque las personas son más raras, digamos. Y no que son excéntricas o extravagantes, sino como que hay como una especie de que no te saludas en la calle, no te saludas en el suelo de un edificio, los tratos son como muy transaccionales, ¿no? O sea, el mozo o la moza te atiende porque te tiene que atender, no porque haya una cuestión ahí. Se te va la voz, Cris. Perdón. ¿Se me va la voz? Sí. Uf. Bueno. Comentario lo que decías. Claro, mirá lo que me hizo la capital, de raro que soy, que tengo una luz rosada detrás. Pero viste como y nada, lo que pasa en la película esta de Quiet Man es también se lo puede llevar ahí de cómo él va a este lugar que está anclado en el 1800, ¿no? Y fíjate, hay una cosa muy interesante. Cuando él dice que venía de Pittsburgh, porque él nace ahí John Wayne, el profesor John Thornton, nace en Innisfree. Aclaremos una cosa, no confundir con Innisfree. Esto es Innisfree, que es un lugar absolutamente ilógico y que no existe en la realidad. Conste esto, ¿eh? El pueblo donde se filmó la película, las partes principales, se llama Kong, como Congo, pero sin la O final, Kong, que se hizo un centro de peregrinación turística. Una de las cosas que tenemos ganas de hacer con Nomi, cuando se cure, es darnos una vueltita por ahí. Qué lindo. Ver lo que quedó. No sé si era en el falso Innisfree o en este pueblo que estás diciendo, Marcelo, pero hay un club hay un bar que pasa la película todos los días, y hay un club que se reúne al año para, no sé si hablar de la película o... Y debe ser el Kohan que aparece, Kohan con H intermedia, uh-huh, que aparece en la película. Él menciona Pittsburgh justamente y dice que trabajaba en esas acererías en donde dice algo así como que no se extrañaría el calor del infierno, sí, al lado de esas fábricas siderúrgicas. Te hace perder el miedo al infierno. Ahí está, tal cual, te hace perder el miedo al infierno. Ahí está un poquito lo que a mí me pasó en mi vida. Nosotros cuando nos conocimos con Nomi,
ya de novios, hace más de 40 años, 43 para ser exactos, nuestro objetivo era que el retiro pasarlo en Mar del Plata. Esta casa Lanita, que se llama Lanita por mi abuela, queda a 2 cuadras de donde yo era chiquito, iba a veranear con mi abuela, y queda a 4 cuadras del mar. Esta es mi Innisfree particular, mi Innisfree privada, digamos, ¿no? Y tengo a mi Morino Jara que está ahí rehabilitándose. Pero bueno, siempre hay un tópico medieval, y Sebastián lo recordará, el menosprecio de corte y alabanza de aldea. Uh-huh. ¿No? Sí, señor. Exactamente. Juan Ruiz, en el Arcipreste de Ita, lo muestra en aquello el ratón de Guadalajara y el ratón de la ciudad. Guadalajara ya estaba en Horacio. Viene de Horacio, ahí está. La cuestión es que el ratoncito de campo ve todos los desastres que hay en la ciudad, el gato se los quiere comer, el ama de casa lo saca a escobazos a los 2 ratones y le dice a su par de la ciudad: prefiero la vida del campo y me mando a mudar, ¿no? El padre Castellani decía también, dice, si yo tuviera un hijo, Castellani se murió en 80, si no me equivoco, antes de Malvinas, si viera lo que estamos padeciendo hoy día, pero nos saca corriendo el cura, pobre. Decía, si yo tuviera un hijo no lo mandaría al colegio, le compraría un caballo y que se vaya para el campo a galopar. Pero bueno, dentro de este sistema traidor y sistema corruptor, que haya gente como Diego Ortega y Sebastián Porrini, a mí me honra su amistad, ¿no? Porque realmente se pueden hacer muchas cosas y ya no un granito de arena. En el caso de ellos es un camión con acoplado de arena, ¿me explico? Así que bueno, quería manifestar eso, para mí es en serio. La metáfora que dije, lo de desatar las sandalias, es de, ¿se acuerdan, no? Juan el Bautista. Uh-huh. Cuando decía, va a venir uno que yo no soy ni digno ni de desatarle las sandalias. Por eso decía esa imagen al principio. Para mí estar acá con Sebastián y ustedes, que discípulos míos, es una gracia del cielo. ¿No sabes qué? Bueno, me quedé pensando en lo que decía Cristian, que tiene absoluta razón, Marcelo, vos has vivido acá en la ciudad. El mejor ejemplo que puedo dar es que yo trabajo en la ciudad, las personas no saben a quién tienen de vecino, no saben, ¿no? Yo vivo en el Gran Buenos Aires, en un chalecito, conozco a mis vecinos, de hecho cuando ha fallecido alguno hemos ido todos, estamos al tanto, tenemos los datos, ¿no? Pasa algo en la casa, yo llamo, me meto, lo mismo. Esto es raro, ¿no? Porque eso no existe en las ciudades, es verdad. Y yo soy un citadino, soy porteño, pero realmente es una vida inhumana, ¿no? Lo decía un poco Marcelo con otras palabras, es inhumano lo que está pasando. Nos están convirtiendo en engranajes de un sistema que se puede cambiar, se puede sacar, una tuerca se cambia por otra, y creo que ahí el valor absoluto del ser humano como absolutamente diferente, ¿no? Si yo quiero dar el taller de corte y corrección, no solo que no voy a llegar a hacer nada de lo que hace Marcelo, sino en segundo lugar es irreemplazable, pero en serio es irreemplazable, ese es el tema. Porque dice, no. Si la persona es irreemplazable, y en ese sentido me parece que ahí hay una lucha que tenemos que recuperar, que es el valor de cada ser humano, ¿no? Exacto. Hay una guerra de estandarización, de nivelar bien abajo, nivelarlo obviamente, que nadie quede afuera, en el peor Cristian, de los... Eso hace la escuela, ¿eh? Bueno. Eso hace la escuela. Esta cuestión a nivel también planificación, ¿no? Porque hablaban hoy de esta cuestión de que hay una ingeniería edilicia también, de hacer edificios monoambientes y con un dormitorio, porque se vende más el metro cuadrado,
que hacer una casa, un departamento de familia que tenga al menos 2 dormitorios, al menos, ¿viste? Como para... Eso no es rentable, entonces, ¿viste? Se destruye una casa y se pone un edificio de monoambientes. También para, nada, generar esa cuestión de que sea incomprable para una familia chiquita, un departamento habitable familiarmente. Nada, entonces, viste, como que todo va de la mano. Ya el que no quiere ver, no sé, está, ¿no? Es como si ladra, tiene cola y 4 patas de perro, viste, ¿no? Hay un plan macabro en eso. Quiero hacer una pequeña salvedad. Lo nuestro no es una especie de señora gordismo, no es que somos señoras gordas puristas que estamos protestando de cómo se han revertido los valores de esta sociedad, querida Telvina, ¿viste? No, o sea, nosotros somos conscientes, absolutamente conscientes, de que este es un capítulo bien a pie de página de una tercera guerra mundial, ¿sí? Donde muere gente por el aborto, muere gente por la delincuencia y muere gente por la soledad. ¿Sí? Hoy, esto es literal, ¿eh? Hay gente que, como dijo Sebastián recién, 40% de la gente vive sola, pero se los ha llegado a descubrir, pasó en Europa y seguramente va a pasar muy pronto acá, descubrir el cadáver de la persona porque el vecino no es vecino. O sea, vecino, calcula lo que significa ser vecino, ¿eh? Bueno, el vecino no es vecino. El hermano está viviendo en otra vida, en una completa irrealidad. Los padres recontra separados. Es una guerra ideológica y en el fondo, como bien decía el padre Castellani, que lo hemos citado ya esta vez por segunda vez, toda guerra, y esto hay que entenderlo para iluminarse, toda guerra es religiosa. Esa es la clave de la cuestión. No son tanto económicas como religiosas las guerras. Esa es la clave. Total. Porque si no existiría el heroísmo, sino ese afán, lo que decía Chesterton, de el amor por las causas perdidas y ganar justamente esas batallas perdidas, es el sumum del ser, ¿no? De lo que nos define como personas. Ese gran desafío del hombre contemporáneo de hoy es no ser masa, porque todo apunta para masificarte. Recuerden que una persona que no tiene ideales en la vida, una persona mediocre que no tiene una visión trascendente, le podés vender lo que se te ocurra. Si en una familia tenés a 4 personas, le podés vender un televisor. Si tenés 4 personas en 4 departamentos, ya tenés 4 televisores vendidos. Es así de sencillo. Pero para eso hay que vaciar religiosamente, vaciar el alma. Una persona que está con Dios y con sus hermanos y vive en comunidad y procura justamente una comunidad, expandir una comunidad presencial y virtual, ojo, porque lo que hacen ustedes también es absolutamente meritorio. Una persona que está así no precisa que le vengan a vender un profiláctico con sabor a frutilla, ¿me explico? Es así. Y como eso, 4.000 pavadas más, qué sé yo, podemos mencionar. Menciona ese objeto para que sea gráfico, para que la gente lo entienda. Y se vende. Lo que es tan ostensible lo que ha ocurrido, y nosotros creo que lo vivimos desde la pandemia de una manera muy notable de la pandemia. Yo prácticamente perdí a mi padre en la pandemia, digo porque murió inmediatamente después, pero ocurrió lo que les está narrando Marcelo. Mi papá tenía 83 años, vivía en Capital, yo aquí. La provincia y la ciudad de Buenos Aires decidieron cerrarse a cal y canto. Yo fui hasta la General Paz con el auto y no me dejaban pasar y le expliqué a cuánto ser humano me encontraba con un uniforme diciéndole, mire, yo no quiero nada, no soy un servicio esencial, pero tengo un padre de 80 y pico de años que está solo en un departamento. ¿Qué hago? Ya lo van a atender, me dijeron. Bueno, sí, lo atendieron en el hospital cuando se murió.
Tremendo. Tendría que haberle iniciado juicio al Estado, pero dije, en este país las cosas, en nuestro país lamentable, yo digo este país porque la verdad que es que no es nuestro país, ojalá fuera, ojalá lo recuperemos como tal, ¿no? Pero realmente las máquinas que gobiernan, como decía bien Marcelo, desde los años 90 es difícil hablar de ciertas cosas. El tema que, digamos, en un contexto en donde un Marcelo Tinelli y su troupe de prostitutas es trabajadores esenciales, ¿qué significa entonces la esencia? Claro. ¿Qué significa la esencia? Exactamente. No, sí, bueno, se puso... bueno, lo de la pandemia, ¿no? Siempre lo mencionamos, pero viste, lo tenés que tocar de refilón porque es complicado hablarlo de manera... Mi novela trata justamente de eso. La muerte por 1000 cortes es justamente, todo está atravesada por la pandemia todo el tiempo. Vamos a ver cuándo la puedo publicar, pero va a tener que tener mucho coraje el editor que la publique. Es que, viste, por una cuestión de que a mí me hizo perder un poco, si bien lo que hizo fue generar una gran como un colador, ¿no? Y como que se separó mucho la gente la gente que realmente piensa por sí misma y la gente que no piensa por sí misma, y generó como esa gran donde nada, la masividad de las personas tenían como ese concepto extrañísimo, ¿no? De lo esencial, de la enfermedad o lo que sea, o por ejemplo que un virus se transmita a través de las ruedas, entonces tengan que poner la bandina en las ruedas para pasar de capital a provincia. Y vos decís, esto no tiene sentido, muchachos, pongámonos de acuerdo en las cosas que son, pues si hay algo de verdad nos morimos todos, ¿no? Como esta cuestión así. Y nada, generó como esta cuestión que si vos, Sebastián, de que hay máquinas realmente tomando decisiones y gente que le chupa 3 huevos que te caguen la vida, ¿no? Que te saquen tu país, que te saquen tu cuadra, que te saquen tu posibilidad de moverte. Hace una Cristian, ¿tenés algún amigo catalán? Sí, tengo un amigo que vive en Barcelona ahora, sí. Hacer esta pregunta. Decide esto, concretamente. Decime una cosa. ¿A vos te importa que en Cataluña haya más mezquitas que iglesias católicas? El tipo te va a decir la verdad, me importa 3 pitos. Ojo, no quiero prejuzgar. Si el tipo está seteado, te va a contestar eso que acabo de decirte yo. Lo mismo te va a contestar un londinense cuando le digas que, ¿sabías que el alcalde de Londres es musulmán? Y el tipo te va a decir, ¿qué me importa un pito a mí? Total, miren muchachos, ¿recuerdan la gran epopeya de Lepanto, que significó esa batalla milagrosa? Significó ni más ni menos que el musulmán no pudiera tomar el Mediterráneo. La historia de Occidente hubiera sido sumamente distinta si hubieran ganado los que ya sabemos. Bueno, a la gente le preocupaba muchísimo eso, y no es que le preocupaba, era su esencia, su ser, el hecho de ya perder la cristiandad, perder, digamos, ser pasado de huello por infiel. Hoy día eso, al joven de hoy día, mientras tenga el último iPhone, mientras tenga, digamos, el último chupete electrónico, el tipo no le va a importar absolutamente nada. Eso es lo que se ha conseguido. Y voy a decir, pero escuchame una cosa, cuando sea Europa, cuando sea un califato, ¿qué va a pasar con el acueducto de Segovia? ¿Qué va a pasar con la Capilla Sistina? ¿Qué va a pasar con la música, el arte, Florencia? ¿Qué va a pasar con Venecia? La verdad que a mí no me importa, yo tengo mi pantallita y lo veré por la pantalla. Total, si yo no creo en nada. Bueno, ese es el gran suicidio de Occidente que había predicho hace ya más de 30 años, 40 años, lo había predicho Solzhenitsyn. Y tenía razón en toda la línea. Bueno, España
ya ligó por cuero y así todo no aprende, pero bueno, ya tuvo su gran recupero, ¿no? Como España tuvo un cáncer ideológico formidable, que la gente de izquierda y de derecha se pusieron los dos de acuerdo en lo mismo, y ahí ya la encrucijada española terminó por cerrarse, que es que hubo un malo de la película y se llamó Francisco Franco, y en eso estuvieron de acuerdo todos, pero todos se olvidan la España que heredó Franco y la España que dejó, y hay mucha gente que ya se está despertando, y están pensando desde otro nivel. Lamentablemente, las alternativas que se le ofrecen a España es como lo que dijo recién Sebastián, o verde o rojo, o sea, o Pepsi o Coca-Cola. Nunca le vas a mostrar un jugo de pomelo, pero siempre lo mismo, o Pepsi o Coca-Cola. Este señor... para mí España tiene en su esencia espiritual y ya de nación, hace siglos, tiene en su haber, digamos, haber hecho una contrarrevolución, ponerle, y volver a ganar la península ibérica, y además fue el imperio más grande de la historia de la humanidad contada, digamos, y para mí se la tienen jurada, y si es posible quisieran desaparecer a la nación española, digamos, y eso trae también todo lo que sería Iberoamérica, ¿no? Como que tienen que perder su esencia porque no tienen en su ¿cómo se dice? En su historial ya hicieron cosas grandes, digamos, y eso es como que los que saben realmente no se olvidan de eso. Digo, los enemigos de la hispanidad me refiero, ¿no? Ese análisis que haces es perfecto, pero yo te pediría que lo relaciones históricamente con la catolicidad, porque la gesta española fue eminentemente católica. Cuando uno habla de cultura hispánica, cuando uno habla de Iberoamérica y no de Latinoamérica, está hablando justamente de Cristo. Cristóbal Colón, nunca mejor puesto ese nombre, el que trajo, en este caso, trajo a Cristo. Es notable, ¿no? Pero estamos asistiendo a un suicidio muy, muy marcado. En España a este hombre no lo votó nadie, pero ojo, es literal, no lo votó nadie. Fue por Rajoy que está Pedro Sánchez. Y cuando lo voten va a ser porque se parece a Almodóvar, ¿viste? Perdón, a Banderas. Antonio Banderas. Perdón, quería avisar que tenemos unos 11 minutos, así que si se corta voy a tener que volver a mandar el enlace y continuamos a partir de ahí, ¿sí? Pero bueno, ibas a decir, Sebastián, disculpa. No, subrayar nada más. Es cierto, yo incluso estoy conectado con un grupo de hispanistas y lo que les digo, muchachos, ustedes todo bien, sigan bajando línea desde España, pero los que están muertos son ustedes, porque la cultura hispánica, realmente con todo lo que nos representa y demás, ya no existe más en España. Me parece que existe más acá, en algún sentido, con algunas reacciones, que lo que está pasando en España. Bien decía Marcelo, ¿no? Ellos mismos han negado su propia historia, los han dominado, ríos de euros han salido del centro de Europa para que España se convierta en un país de pandereta y ¿no es cierto? De vacación. Claro, exactamente. Y el otro gran grano que se encuentran estos planificadores es la solitaria Italia, que en algún momento también tendríamos que llamar a formar parte de un imperio nuevamente, ¿no? Pero que bueno, las dominan con estas políticas. Por otra parte, algo más, que decía muy bien Marcelo, yo digo, todo bien, ¿no? La Europa que ha claudicado y demás. Ahora, los musulmanes son una tradición enorme. Y ellos lo tienen muy claro, muy, muy claro. Que lo que están viviendo no lo van a vivir en 2 o 3 o 4 años, lo van a vivir en 100 años, pero es realidad. Europa va a ser musulmana. Y la derrota de Lepanto la van a dar vuelta dominando todo. Está mal. Bueno, el tema es que Europa no tiene norte, no tiene trascendencia, ¿no? Pensemos eso, es decir,
¿Qué es la cristiandad? ¿Qué es Francia? Francia es un estado laico hace 100 años, masónico y demás, y ya asumió eso y dejó cualquier cosa. Es decir, yo a mis amigos españoles, que a veces medio progres, ¿no? Algunos, dicen, bueno, qué sé yo, tal cosa, digo, no te hagas problema, tu hija va a llevar el velo. Digo, pero Claro, claro. parate, si vos estás de acuerdo, me parece estupendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahora, cuando te hagan, acordate de la libertad que te dio el cristianismo. Eso no lo vas a tener. No lo vas a tener en el mundo musulmán. Con todo el respeto que le tengo a los musulmanes, pero no vas a tener esa libertad que te dio el cristianismo. De ninguna manera. A razón de esto, hace muy poco salió la noticia de que en París, si no me equivoco, en un barrio de París se organizó una presentación de la película esta Barbie y la prohibieron, pero la prohibieron porque hubieron protestas masivas dentro de ese mismo barrio Claro. de nada, como que demostrar la liberación femenina y eso, y bueno, eran justamente todos musulmanes. Me parece un poco irónico, ¿no? Porque es como se da vuelta un poco la tuerca y se Totalmente. termina prohibiendo a sí mismo, pero por el otro lado. Eso era un chiste, hubiera sido un meme hace 10 años que eso ocurra. Sí. Y hoy ocurre. Entonces, viste, en 10 años es lo que vos decís, Sebastián. En 10 años el velo va a ser, Sí. no va a ser, ¿cómo se dice? No va a ser a elección. Optativo. Claro, optativo va a ser. Pero bueno, también tiene que ver esta cuestión de cuánto Europa, que son un montón de pueblos además, ¿no? Pero cuántos quieren ellos seguir vivos, ¿no? Como que hay eso que decís, Marce, el suicidio colectivo. Bueno, ese es la gran estrategia gramsciana que está llevada a cabo por gente que ni conoce quién fue Antonio Gramsci. Pero es así. Para que estas cosas pasen, para que uno vea, por ejemplo, políticos españoles que les abren las puertas a las pateras y van a darles la mano a los pobres emigrantes, llamémoslo así, y los tipos altivamente les dan vuelta la cara y no les dan la mano siquiera. Y el tipo sigue con la mano en el aire de buenazo que hay. O el Papa Francisco llorando cuando ve las púas que se tratan de poner para que no se suban, ¿no? Bueno, uno para que se logre eso, de acuerdo con Gramsci, hay que tener justamente un contexto que lo permita. ¿Cómo lo llamaba Gramsci? La hegemonía, exactamente. Una hegemonía conceptual que hace que el poder civil se superponga al poder político. Es eso lo que está sucediendo. Si vos no tenés un contexto favorable, no podés poner leyes tan tremendas como la eutanasia, como el aborto, por ejemplo, o una política de fronteras absolutamente abiertas. Si la gente no está domesticada, eso vos no lo podés hacer. Por eso hubo que ir primero al alma. Es la gran estrategia de Gramsci. Vas al alma de la gente, la desalmás, creás que la gente sea desalmada, que de ahí viene la palabra, y ya tenés de ahí el descerebramiento. Y cuando ya está realmente domesticada una persona, cuando ya está seteado por el poder del nuevo orden mundial, le podés vender lo que quieras. Hasta podés venderle que tenés que abrirle las puertas indiscriminadamente a gente que, por ejemplo, te viola a tus hijas en Navidad, para que te acuerdes para siempre. Esto no es una película de terror, existe. Y bueno, sí. Yo creo que inclusive, como para encauzarlo un poco a la película, la parte religiosa, John Ford tuvo problemas en el pueblo en Kong, porque la iglesia donde se encuentra, ¿no? Donde va por primera vez John Thornton y que le tira, no es que le tira, es como que le da el agua bendita para saludar a Maureen. Hubo un drama en la producción de que era una iglesia protestante irlandesa y que no querían que esté el agua bendita dentro de la iglesia, y a su vez la parte católica no quería tener el agua bendita dentro de una iglesia protestante, entonces tuvieron que congeniar ahí. Bueno, la ponemos en la entrada, listo. Sí, está en la entrada. Y está en la entrada. Y está en la entrada de la... Ese gesto yo lo tengo con Nomi, que hay una pila muy parecida en la iglesia que vamos, que se llama Cristo Rey,
acá en Mar del Plata, y yo siempre, bueno, mojo la mano, la dejo así, y viene mi Molino Jara, y se hace la Santa Cruz con el agua que yo le pongo en la mano como ¿sí o no? A ver, mirá, contá. Un saludo a Nomi. Ahí. Pronta recuperación para Nomi. Va despacito, pero se va rehabilitando. Qué alegría. Yo quería, perdón que descontracture acá un poco, pero también como decía Chris, ¿no? Reencauzando la película. Estoy saliendo un poco de la charla, de la discusión de lo tradicional. Pero quería consultarles, porque me interesa saber, si recuerdan la primera vez que vieron la película, cuál fue el impacto que tuvieron con ese primer visionado. Marcelo y Sebastián. Sí, pueden arrancar vos. Mira, yo lo vi en una película, perdón, en un televisor cuando era muy chico, ponerle que tuviera 11, 12 años, no la vi entera la película. Estábamos, en esa época, es increíble, la gente joven no puede creerlo, pero teníamos, ¿te acordás, Sebastián, que se llamaba El Fantasma? Sí, Y después señor. había que tocar el horizontal. Horizontal. Ahí mi papá me habló de esta película, porque lo que se veía era nada, nada de nada. Y después, con los años, cuando la dan en la hebraica, ahí puedo, ya de adolescente, puedo enfrentarme a esta belleza de película. Con todos los saltos que tenía la copia, lo que sea, pero por lo menos, digamos, pude disfrutar de ese Technicolor increíble. Y ahora la tengo en Blu-ray. No sé qué le pasó acá, parece que se rompió, no se le debe haber caído a alguien, pero acá la tenemos en Blu-ray con unos colores realmente increíbles, increíbles. Esta es una película entrañable y que está totalmente entroncada con el tema que estamos tratando hoy con Sebastián Porrini y con ustedes, porque no me gusta spoilear, pero vean la película, me refiero a nuestra querida teleaudiencia. Pero hay un momento clave en la película, y si me permiten el spoiler, pongan la pausa en todo caso, ¿viste? Sí, no importa. Acá con spoiler, Marce, así que no te preocupes. Listo, vamos a decirlo así. John Thornton, un irlandés de chiquito, hace su carrera de boxeador, no lo sabe el espectador, eso no lo sabe, mató a trompadas a un rival, está con una culpa tremenda y ha decidido dejar el ring y volver a su tierra natal. Ahí se enamora de una chica pelirroja, Molino Jara, que tiene un hermano que es una especie de mandamás del pueblo, un tipo muy matón. Entonces este hombre, el hermano de Molino Jara, que se llama Mary Kate, dicho Sí, de, el personaje Maureen, sí. dicho de paso, la esposa de John Ford se llamaba Mary y la amante de John Ford se llamaba Katharine Hepburn. Mary Kate une una con la otra. Ahí está, bastante conciliador el hombre. Nomi, tenés mucho cuidado de los nombres de las mujeres que tengan las novelas de Marcelo. Claro, claro. Bueno, la cuestión es Es que la última novela le puso nombre de hombre, así que estamos arruinados. No sé qué le está pasando, claro. ¿Qué va a hacer? La cuestión es que este hombre tiene un esbirro que anota el nombre de las personas que lo contradicen, por lo menos, y entra en conflicto con John Wayne, porque no lo soporta, lo llama el yankee. Ella a toda costa quiere que el hermano le dé la dote, él no quiere saber nada, y uno piensa durante toda la película que esta mujer quiere, digamos, la plata, que está haciendo todo para conseguir la plata del hermano. No, lo que en realidad ella quiere es que John Wayne se manifieste como un hombre, le arranque, digamos, la dote al hermano, la case a ella, que la case, digamos, que la despose es la palabra, y eso es lo que realmente quiere restituir a John Wayne a su comunidad de origen. Y la prueba está en algo realmente que entronca maravillosamente con la tradición.
porque si hay algo antitradicional es el materialismo y el inmanentismo. Lo espiritual está siempre en lucha con lo material. O sea, para poder quitar, digamos, el espíritu a alguien, tenés que llenarlo de cositas, atiborrarlo de elementos de consumo. Fantástico. Hay un momento dado cuando el hermano, en medio de todo el pueblo, le entrega la plata en billetes, en la dote, como decimos, tomá, acá la tenés. Los dos, tanto Morino Jara como John Wayne, van hacia la caldera que está ahí en medio del campo, abren la compuerta y tiran la plata adentro. Para mí ese fue un momento glorioso de la historia del cine, sobre todo en un lugar tan, digamos, tan distinto como es hoy día Hollywood. Una base espiritual en la película que a mí me marcó para siempre, porque yo le digo una cosa, a Dios gracias no estamos mal para nada con Nomi, pero a mí la plata, esto te lo puede garantizar gente que me conoce de años, a mí me importa tres pitos, honestamente. Y creo que eso me marcó para siempre en ese sentido, me marcó esa escena tremenda de la película que hoy día, el espectador de hoy, tan apegado a los bienes materiales, cuando ve una cosa así, no puede dejar de sentirse traspasado, porque realmente el amor está por encima de todo eso, y esa es justamente una de las lecturas posibles que te propone John Ford, una lectura muy candorosa, no quiero decir ingenua, pero sí candorosa con todo lo que eso significa. Fíjense cómo termina por resolverse la cuestión entre católicos y protestantes. Había un pastor protestante con su mujer en el pueblo de Nínive que lo venían a sacar porque no tenía feligreses, eran todos católicos. ¿Y qué hacen los curas cuando termina la película? Se tapan el alzacuello, ¿no? Y lo saludan pasando con el obispo del protestante, y todo el pueblo también hace lo mismo. ¿Para qué? Y para que se quede, Los dos son cristianos. Miren cómo resuelve tremendamente el conflicto católico-protestante Ford. Una cosa que vos hablabas justamente del agua bendita, ¿no? Pero una de las cosas que no le permitieron poner a Ford fue el tema del aire. Ojo, era muy marcada en la novela de Maurice Walsh. Era un tema muy marcado ese, digamos, el aire y su lucha por la independencia contra los ingleses. En la película no se pudo poner, pero hay un pequeño detalle. Cuando Michaelin, el chaperón, digamos, ese personaje que parece un gnomo, un duende, dice, es una noche brillante de estrellas como para reunirme con mis camaradas, ¿no? Dice, me voy a reunir con mis camaradas para tramar nuevas traiciones. Eso es una pequeña línea que dice, acá está la dimensión política también. Bueno, hay otro momento en la peli en donde él dice, el personaje el hermano de Morino Jarra, que dice algo así como que no se empieza a despotricar contra el pueblo que lo había ido a ver, y uno le responde, bueno, dice algo así como si parece que vino el ejército republicano irlandés a mi casa, y el otro le dice, no, si el ejército estuviese acá no quedaría ni una piedra de tu casa. Exactamente, claro, esos muchachos que están hurgando en la mochila de John Wayne, porque dice, mirá lo que traen los yankees, una mochila, una cosa increíble. Que le dice también a Michaelin, terminó la guerra, y él le dice, yo todavía guardo mis esperanzas, le dice Michaelin. Es una maravilla. Entonces, 2 o 3 frases que hacen que el tema político esté. No hay que olvidarse que el primer Oscar que gana como director ganó 4, todo un récord. John Ford fue con Victor McLaglen también, que hace el hermano malo de Mary Kay, en The Informer, el delator, una película extraordinaria, donde un miembro del IRA delata a camaradas y los ingleses hacen de las suyas.
Es realmente una película extraordinaria. Otras películas que ganó el Oscar fue Que verde era mi valle. Sí. ¿Cuál otra fue que...? Bueno, El hombre quieto ganó también Las viñas de la ira. Las viñas de Ira. Un peliculón, cuatro películas mejor que la otra. En esa época los Oscars se daban con criterio, ¿eh? La verdad es increíble. Les puedo contar una nota de color que yo me enteré hace muy poco. Miren que yo soy bastante fisonomista, pero esta cara no la saqué. El esbirro del hermano de Víctor McLaglen, ese narigón flaquito, es el que después iba a ser La danza de los vampiros, el profesor. Iba a ser... Sí, y además aparece como director de la película digamos, en El Exorcista, el director de la película en la que trabaja la madre de Regan. Ese es el mismo personaje, busquen la cara y lo van a ver. Es Jack McGowan, el actor. Ahí está. Yo quería hacer un comentario, Marce, sobre esto que decías, viste, recién estábamos mencionando lo de la guerra, mencionabas lo del materialismo, y antes, digamos, también habías mencionado cómo la guerra es espiritual y no es, o mejor dicho, religiosa, y no es del todo, digamos, no se resuelve por el dinero. Es curioso que el personaje de John Wayne, Sean Thornton, dice en un momento, o mejor dicho, lo que te plantea la película es que él reconoce que es capaz de matar por el dinero, no solamente que tiene la capacidad física, sino que él realmente deseó matar a su contrincante por el dinero, y no solamente no es solamente el hecho de cargar con la culpa de haberlo matado, sino de haberlo matado con esos fines. Y es interesante cómo pone eso, digamos, ¿no? La película, cómo lo pone en escena. Y también algo para mencionar que por ahí, y a lo mejor sea un poco más superficial, pero que me pareció un detalle interesante, que es que Michael Lynn siempre está fumando una pipa. Y le digo acá por Sebastián que sé que él y Diego fuman pipa, y también incluso hasta es, como se dice, se los reconoce en el reporte militario por la pipa, ¿no? Y sin embargo, John Wayne, venido de Norteamérica, está todo el tiempo fumando cigarrillos, y me parece interesante, digamos, ¿no? Esa diferenciación entre los dos personajes me parece un lindo detalle de la película. Una pequeña aclaración para nuestra teleaudiencia. Estamos hablando de una comedia, porque todo lo que estamos diciendo hasta ahora parece un dramón. No, claro. ¿Viste? Y sin embargo el tratamiento de comedia que le da es una de esas películas. Leí una vez y me di cuenta de Analía Pinto, una gran colaboradora nuestra y gran amiga, acá en la Anita, en el televisor gigantesco que tenemos, le mostramos El hombre quieto, y yo la miraba de reojo y comprobé lo que es cierto, lo que decía una nota que no me acuerdo ahora dónde la leí. Decía, es una película que se ve con una sonrisa de principio hasta el final. Y yo la miraba a Analía de reojo en medio de las penumbras y estaba con la sonrisa viendo la película. Es un bálsamo para el alma esta película. Bueno, ya arranca con la secuencia del tren, ¿no? Donde está pidiendo indicaciones y se le viene una muchedumbre a querer darle todos indicaciones diferentes. No, si tomás este camino, y otro dice, no, pero si vos conocieras nuestro país, sabrías que ese camino no es, hasta que aparece Michael Lynn, ¿no? Ahí para... Claro, pero desde el punto de vista de la representación simbólica, vendría a ser este hombre que viene de otro país, viene al suyo, pero ya no lo reconoce como suyo, es todo confuso. Hay uno que justamente la tradición, con todo lo que significa la tradición irlandesa, meta whisky, meta tabaco de pipa y el espíritu revolucionario anti-inglés. Es ese el que lo lleva, el Cicerone que lo lleva por el pueblo, y es ese que sin quererlo le muestra, entre comillas, a Mary Kay. No por nada, es una especie de Virgilio, ¿no? Fíjate el punto de que está escrito ese personaje, que en una escena vienen, que creo que era en la boda, que vienen con una copa de champán y lo ofrecen y el tipo agarra, como es un buen alcohólico, toma y escupe y después viene uno con una Guinness y le pone en la mano y él ahí queda contento. Está contento. Bueno, además también toda la película desde el principio al fin, digamos, más allá de que John Ford siempre fue como
muy estético en su puesta. Es una película que evidentemente se pusieron de acuerdo con el fotógrafo, decir, bueno, que cada frame, que cada cuadro vos lo puedas cortar y colgarlo, ¿viste? Como que además, Bueno, no es- fía, o sea, es excelente, lo muy consciente de sí misma que es la película, pero sin esa cuestión ahí de decir, después de todo es una película, se la toma muy en serio, inclusive los sets de exteriores, ¿no? Que John Wayne se quejaba en el detrás de escena que decía, che, esto es medio trucho. Es como que es todo tan pintoresco en los personajes que no importa eso, no importa. Es muy lindo de ver la película, muy lindo de ver los personajes, todos están, se nota que la pasaron súper bien, y además casi toda la familia de John Ford y de John Wayne trabajaron en la película. Están los hijos de John Wayne, son los que están en el carro con Mary Kate, que le dicen, ¿y vos no vas a poner tu bonete? Esos son los dos hijos de John Wayne. Y después también trabaja el hermano de John Wayne, que es, perdón, el hermano de John Ford, Francis Ford. que Francis Ford, que era un actor de teatro muy reconocido y que se odiaba con John Ford, pero que actuó igual, dice que se saludaron al fin del rodaje. También familiares de John Ford trabajaron en asistencia de dirección, como que estuvieron todos, es una película muy personal, y John Ford siempre dijo que su película favorita era justamente esta. Así que, No sabía. Mirá, yo pensé que era una de un juez que salva a una prostituta de la deshonra. ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero es un buen dato. Eso, a mí también, por ahí me preguntan cuál es salvando las distancias con John Ford, ¿no? Pero me preguntan cuál es mi libro favorito y qué sé yo. La verdad que Victoria entre las sombras me gusta muchísimo, pero esta, La muerte por mil cortes, me parece un poquito mejor. No sé, por ahí lo dijo en una entrevista, otra. claro. Detallecito, también ganó el Oscar a la mejor fotografía, ¿eh? Sí. Ojo. Y la banda de sonido es una belleza, es una sinfonía, es una sinfonía. Se hizo una suite irlandesa, digamos, como elementos que aparecen de musicales en el Hombre Quieto. Dicen que Maureen O'Hara, cuando estaba en su lecho de muerte, dicen que murió, digamos, escuchando la soundtrack de la película. Yo ya no que en mi lecho de muerte me pase el Hombre Quieto. Mirá. Bien, perfecto. Le mato el punto a Maureen O'Hara, no solo la música, yo quiero verla también. Bueno, por otra parte, perdón, Marcelo, por otra parte yo pensaba en la coherencia del cine de Ford, ¿no? Esto, ya en La Diligencia está la condena al mundo del mercado, ¿no? ¿Quién es el malo? El banquero, ¿no? El que se va. Y en esa Diligencia hay un número de personas con historias diferentes, es el mundo, ¿no? En un microcosmos, con una prostituta, John Wayne, que está impagable, ¿no? Por supuesto, una mujer que va camino, una dama que va camino a la búsqueda de su marido, que es un militar, que está peleando, el caballero del sur, que ya, bueno, en fin, el médico borrachín, ¿no? Y el banquero, que es sin duda el elemento. Ahora uno dice, en una sociedad como la norteamericana, poner de enemigo de todo eso, de todo un mundo en salvación al banquero, es una actitud tan anti-norteamericana en muchos sentidos, entiéndanme, no quiero, sino hacia lo profundo de la tradición, justamente. ¿Quién es el? Mira, hay una clave en esto. Cada país tiene dos países. Vos tenés la Francia secularizada y tenés la Francia religiosa. Tenés La de la bandera. ahí está, ahí tenés. Y la descendencia que tuvo justamente la guerra bandeana. En Argentina pasa exactamente lo mismo también. Aunque nos pretendan disociar, digamos, siempre va a haber un país católico y un país secular. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Estados Unidos tiene una tradición de heroísmo, de familia, de religión y de concepto de patria que muchos nos gustaría tenerlo.
El tema es que todo eso fue atravesado por el mercantilismo y por poderes que estaban muy por encima de los presidentes de turno. Es muy sabido que el pueblo norteamericano fue siempre aislacionista y que lo forzaron a la opinión pública por medio de la propaganda a ir en contra de las potencias del eje. Eso fue lo que definió la guerra, lo que decidió la guerra fue justamente sumar a Estados Unidos y cuya población no quería saber nada con ir a la guerra, que era una guerra completamente ajena. Esa es Totalmente. Del mismo modo que la primera, Marcelo. La primera mucho más. Te acordarás toda la mentira de Wilson, ¿no? Claro. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, pero lo mismo pasa ahora. ¿Qué tienen que hacer en Oriente Medio un soldadito norteamericano? Exacto. Por ejemplo. Pero bueno, hay algo que persiste y Kevin Costner lo supo poner maravillosamente bien en Yellowstone y en la saga también 1883, gran serie, donde está el espíritu imbatible y no de la camisa floreada, porque uno cuando piensa, un chico de hoy piensa en Estados Unidos, piensa en Hollywood, en el glamour, en las camisetas floreadas, el yankee sacando fotos, el yankee vaciado de contenido, pero los valores patrióticos, hay que pensar, no hay que olvidarse, que Estados Unidos, en sus raíces, es Europa. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Fueron todos inmigrantes europeos, irlandeses, ingleses, alemanes, de todos los países. Eso está muy bien planteado en la serie esta 1883, que yo la recomiendo, ya que pedían recomendaciones para el final de la entrevista, recomiendo vivamente esa serie. Es realmente sensacional. Cómo está narrada, el aprovechamiento de los escenarios, las intenciones, la mirada de los personajes, vale la pena. Ahí tiene la América profunda, digamos, ¿no? Sí, señor, es verdad. Scott Carr decía, gran autor de la ciencia ficción, decía, y muy opositor a todas las políticas de Obama, decía que Estados Unidos tenía que volver a los años 60, Estados Unidos para ser grande tenía que volver a los valores de los años 60, y tiene razón. Después vino la catástrofe, 8 años de Obama no son gratis, y para darse cuenta los chicos del desaguisado tremendo y de cómo te pretenden vender figuritas en el nuevo orden mundial, nunca hay que olvidarse que Obama, siendo el presidente norteamericano que más misiles disparó en toda la historia, haya terminado por ser el morochito bueno de la película y le hayan dado nada menos que el Premio Nobel de la Paz. Eso iba a decir, exactamente. Con eso ya cierra todo el paquete. Bien. Vos, Sebastián, estás ya por irte, ¿no? ¿Necesitas retirarte? Tengo una obligación espiritual, así es. Creo que me van a saber entender ustedes. Sí, estamos más que agradecidos de que esta vez, bueno... No, al contrario, me encantaría poder quedarme, pero bueno, si quieren lo seguimos en otro momento con gusto. Yo lo único que quiero decir es agradecerles a ustedes, agradecerle al canal. Yo no soy un experto en cine para nada, no sé, ni cinéfilo, ¿no? Pero veo, pero como digo siempre, vengo del lado de la literatura y de la ópera, pero quiero anunciarles algo. El señor Marcelo Di Marco nos va a honrar en el canal, en ADEC TV, con una participación cada tanto tiempo que pensamos hacer una vez Diego y una vez yo para hacerle de partener, ¿no? Nosotros vamos nada más que a acompañarlo porque él solo lo puede hacer perfectamente, pero bueno, ya que estamos ahí, con una participación que va a ser absolutamente creativa, así que ya aprovecho para anunciarlo. Muchísimas gracias, querido Sebastián. Para mí, en este momento de mi carrera, cerrándola,
es como poner la corona, la cereza, es maravilloso. Mira, Marcelo, ya que estamos al aire, ¿qué vas a estar cerrando? Con todo esto vas a tener que abrir más puertas. Mirá. No, va a ser un honor realmente. Así que quería, anunciarlo porque estamos solamente fijando horarios y poniéndonos a trabajar. Desde que lo conocemos a Marcelo, la puerta abierta que nos dio a nosotros es algo impresionante. Así que, bienvenido. Octavio, muchísimas gracias. El honor es no. Yo quiero así, antes de que si me permitís tan solo un minuto, decir que es una expresión de deseo. Yo sé que ya tuvieron varios capítulos con Diego hablando sobre la ópera, pero me gustaría verlo a Marcelo hablando con ustedes sobre la ópera también. Y lo hemos hecho en persona, sí, con gusto. Genial. Y para cerrar y despedirte, si quisieras recomendarnos alguna lectura sobre la tradición, y también yo sé que vas a estar hablando de la diligencia, ¿no? Creo que estuviste en Rosario hablando de la diligencia, ¿puede ser o estoy equivocado? A ver, no, en Rosario, mira, es una cosa rara. Fui a dar un seminario sobre las 1001 noches y a partir de ello, estuve pululando por algunas radios que me llamaron y ahí, obviamente salió el tema de la tradición y demás y algunas cosas. Sobre la diligencia hicimos un reporte. Fíjate, hay un reporte que está. Sí. Lo hicimos. Y con respecto a lo que me preguntás, yo te decía, creo que el libro más claro para esto, uno sería leer al padre Castellani directamente, ¿no? Porque Marcelo lo nombró muy claramente. Toda guerra es religiosa, es verdad. Y si no, el Emiret Sola, ¿qué es la tradición? Porque el libro se llama así, yo lo tengo cerca, lo que pasa es que no quiero moverme mucho. A ver, espera, discúlpenme No, no te preocupes. Mira, ahí está. Y la tradición. ¿Qué es la tradición? Paidós, es un librito de 300 páginas, pero justamente que retoma todo el tema de la ilustración, ¿no? Y demás, como justamente esa ruptura, ¿no? Que se dio en Occidente. Así que me parece lo más cercano a poder hablar de ciertos temas. Y en el caso mío yo recomiendo la lectura de un librazo del padre Sáenz, que le puede llegar a abrir la cabeza a mucha gente. El padre Alfredo Sáenz y su libro El hombre moderno. Sí, librazo. Un librazo. Con todo a mano. Lo debes tener por ahí cerca, claro. Vos sabés que justo, Marcelo, mirá qué casualidad, ahí lo veo, lo tengo ahí. Mirá. Porque estábamos pensando en preparar un programa. Vos sabés que el padre Sáenz está muy grande. Sí. Yo pensé en entrevistarlo, pero está un poquito grande y ya no queremos molestar. Creo que 93 anda, ¿puede ser? Sí. Mirá. Exactamente, vive en el máximo. Mira, pero un ser espiritual formidable y siempre... Un cerebro. Totalmente. La claridad absoluta, la sencillez en la exposición. Sí, señor. Y el don de conversión, ¿no? Sí, totalmente. Te abre la cabeza, como dicen los chicos hoy día, se me parte la cabeza. Exactamente. Muchachos, un abrazo enorme. Marcelito, como siempre, Octavio. Gracias por todo, Dios Sebastián. Gracias por la paciencia. Disculpen que me tengo que ir. Muchísimas gracias a vos, Sebastián. Un abrazo grande. Gran abrazo. Nos vemos. Bien, esto, sí, perdón, porque este igual después lo corto, pero se quedó sin luz Chris. Así que yo tenía algunas cosas más para decir de la película, si querés, no sé, vos, Ril. No, yo quería decir que justo que Marcelo estaba hablando un poco de esto y que tocamos un poquito el tema de la inmigración y que si bien John Wayne en la película no es un inmigrante en términos estrictos porque él nació en ese pueblo, solo que él es más bien un ciudadano que está volviendo. Hay una película que salió hace unos años que se llama Asbestas, que es como un
una especie de El hombre tranquilo a la inversa, porque es una pareja francesa, si no me equivoco, que se va a ¿cómo es este territorio de España en donde hablan? eh, a ver, dame un segundo, que ya veo exactamente cuál es el... La película de Rodrigo Sorogoyen, no la vi. Sí, en Galicia, claro. Ellos se van a Galicia y su intención en irse a Galicia es como comprar una cabañita, una casa, remodelarla, pero mantener la tradición de el pueblo sería. Y justo a la par, al pueblo llega una corporación que les dice, miren, nosotros les queremos comprar todo sus terrenos como para construir, creo que eran parques eólicos, o sea, de energía eólica o algo así. Y casi todo el pueblo está dispuesto a vender, excepto estos nuevos que vinieron y quieren conservar la tradición y quieren conservar el territorio. Y bueno, ahí justamente, ahí se desenvuelve el drama en que hay unos vecinos que los como que los empiezan a hostigar. Pero nada, me pareció curioso mencionarla y como recomendación quizás también la idea esta de como una especie de Quiet Man, pero la inversa, ¿no? Mira, me haces acordar una de las enseñanzas que yo les disparé a mis hijas, eh, justamente para que puedan valorar todo lo que significa la tierra, el terruño. Ellas se bautizaron en una iglesia que queda en Juncal y Coronel Díaz, Loreto, Nuestra Señora de Loreto, y en Buenos Aires. Se bautizaron grandes, a los 6 años. Y vos sabés que yo les decía, vamos a poner un caso hipotético. Viene un señor en el barrio con mucha, pero mucha plata, y te dice, bueno, miren, acá en el terreno de esta iglesia vamos a crear un shopping, que va a hacer que todo el barrio florezca económicamente, que digamos que todos los ingresos aumenten enormemente, y todo lo único que hay que hacer es tirar abajo la iglesia y ahí construir, sobre la iglesia construir un shopping. ¿Y a ustedes qué les parece eso? Porque es algo bueno, ¿no es cierto? Y se pusieron indignadas. Me dice, pero ¿por qué no tirar en abajo? ¿Y por qué es el lugar en donde nos bautizamos? Me lo dijeron como quien dice, es obvio que no. Es obvio que no se puede hacer una cosa así, por más redituable que sea el shopping que hace que florezca el barrio económicamente. Porque en realidad, digamos, el florecimiento económico, si no está basado en un florecimiento espiritual, no sirve para nada. La plata muere con vos, es así. Sí, además la parte, perdón, me vuelvo a unir, se me cortó la luz. Me alegro que acá. Me vuelvo a unir, metiendo ahí cuchara. También pasa de esto del florecimiento económico a costa de todo. O sea, porque si bien la parte espiritual es la más importante, digamos, que es la que realmente llena, también tenés la parte depredadora de recursos que tiene el completamente, el consumo, digamos, exagerado. La producción exagerada, el consumo exagerado, lleva a destruir todo, digamos. O sea, no solamente a tener una relación de mierda con tu espíritu, sino una relación de mierda con tu entorno. Porque justamente lo que se busca es separar al humano de su entorno, ¿no? Como separarlo del mundo, volverlo una cajita. Totalmente, separarlo de su raíz, es tal cual. Sí. Y lo peor de todo, y yo tengo una frase que dice, mía, digo, que no hay peor esclavo que el de sonrisa sincera.
Porque o por lo menos el esclavo que sonríe hipócritamente, por lo menos tiene algo de salvación. Pero cuando uno está conforme y contento con su esclavitud, bueno, ese es el tiro. No es que nos impongan de afuera, sino que nos gusta que nos impongan de afuera. Esa es la cuestión. Y hacemos todo lo posible para que se nos vacíe el alma. Es lo mismo que cualquier droga. Vos preguntale a un tipo que fuma si sabe que el tabaco trae cáncer. ¿Lo ignora el tipo? No lo ignora en absoluto. Ya a esta altura no somos tan ingenuos. Y sin embargo, ¿por qué lo hace? Mira, para ahumar a un lechón, primero tenés que matarlo. A una persona no tenés ningún problema. Hacer tocino ahumado, ¿viste? Bacon ahumado, no hay ningún problema. Tenés que matarlo al chancho. Y a la persona lo único que tenés que hacer es mostrarle en una publicidad qué feliz que es la gente que fuma. Yo lo que te iba a decir, Marce, es que yo no veo ningún problema con que haya gente que le guste que le impongan de afuera mientras no sea que le guste que le impongan adentro. Pero... ¿Cómo? No entendí. No, olvídate. Hago con doble sentido. Acá hoy me levanté muy ingenuo. Vos sabés, Marce, también, vos estuviste mencionando al padre Castellani y al padre Sanz. Volviendo un poco sobre la película, porque esto no quería dejar de mencionarlo, el rol que tienen los padres, ¿no? En la película, que de algún modo son mediadores. Yo iba a hacer esta comparación por ahí un poco rebuscada, por ahí un poco tomada de los pelos, pero siendo Sean Thornton ¿cómo se dice? Un boxeador, casi que son como referees de la pelea. Uh-huh. Sí. Está diciendo cosas muy interesantes aparte. ¿Qué pasó? Capaz él dejó de escuchar. No, yo lo escucho, pero me dejó de capturar el audio. Ah, ok. Programa, entonces lo que yo iba a decir ahora no iba a quedar capturado. No, retomando, que parecieran como referees de una pelea, y es interesante porque yo creo que eso de algún modo está puesto ahí, porque cuando se están agarrando las piñas hacia el final de la película, suena la campana de la iglesia como una campanada cuando comienza el segundo round. No me había dado cuenta. Cuando viste que entran al bar y después salen y suena una campanada, que es la campana de la iglesia, vamos, inicia el segundo round. Y yo acá no me se acuerda. Mira vos. Y te quería preguntar, eso, ¿no? En la resolución de conflictos, ¿qué rol suelen tomar la figura del padre, digamos, ¿no? Del padre de la iglesia? Y también, ¿qué postura tenés vos sobre eso? Porque es algo que hablamos nosotros, citando a otro John, cuando hablamos con un canal hermano llamado Barroco Tertulia, que hablamos de una película They Live, Ellos Viven, de John Carpenter, que también hay un momento de resolución a las trompadas, ¿no? Viste que al final salen amigados John Wayne con el cuñado, y cómo hay a veces pareciera ser que hay una necesidad de, bueno, nos entendemos, pero nos tenemos que entender a las piñas, porque de otra forma no llegamos a ningún entendimiento. Mira, yo te digo una cosa, todas las mañanas en mis oraciones recuerdo a mis enemigos, ¿no? Y le pido al Señor que algún día podamos reconciliarnos. Ya me quedan poca gente por la que rezar, porque misteriosamente, yo me fui reconciliando con gente que pensé que nunca más íbamos a poder reconciliarnos. ¿A las piñas? No, digamos, los tortazos hoy día son más bien tortazos ideológicos y de palabra. Sí. Pero el papel que juega la iglesia en la película depende de un contexto muy importante, y hay un concepto que es el de filiación y de fraternidad que con los años se ha perdido. Esto es, si ya la gente no cree en un Dios con mayúscula, el Dios unitrino, el Dios del monoteísmo, digamos, si la gente ya no cree en Dios Padre,
significa que nuestras relaciones sociales ya no dependen de un criterio de fraternidad. Estamos huérfanos en ese sentido, y ahí es donde vale todo, donde no hay creencia religiosa. El mundo se convierte en es una jaula de fieras que pelean unas contra otras y de un modo cada vez más despiadado. En la película esto se ve concretamente con el poder sacerdotal del sacerdote que hace Ward Bond y el otro, el cura jovencito, que no hay un conflicto de intereses entre modernismo y tradición. Los dos, siendo sacerdotes que se llevan años de diferencia, los dos actúan realmente como sacerdotes de sotana, digamos, ¿no? Sacerdotes católicos, parece una redundancia, pero esto hay que destacarlo, porque después, cuando sobrevino el concilio, el Vaticano II, ahí ya fue el fin de la Iglesia tal cual la hemos conocido. La película data del 52 y 10 años después sobrevino esto que para mí en la historia de la Iglesia fue catastrófico. No tanto por el concilio en sí, sino por las lecturas incorrectas que se hicieron del concilio, lo que se llama el espíritu del concilio, digamos, ¿no? Vamos a poner un caso. En el Concilio Vaticano II se determina que la música litúrgica puede ser, digamos, enraizada en la cultura musical del país propio. Bueno, eso está bien, tiene, digamos, no todo el mundo sabe tocar el órgano, pero una guitarra, un bombo, algo bárbaro. Pero ¿qué pasa? En el espíritu del concilio se cometen abusos litúrgicos en la misa, entonces se llevan maracas, panderetas, cornetitas, y eso a un espíritu tradicional lo aleja precisamente del fervor religioso. Aparecen los aplausitos, viste, que según Benedicto XVI el signo de aplaudir en la misa es un signo de pérdida de espiritualidad. O sea, una cosa es el Vaticano II y otra cosa es el espíritu del Vaticano II, que fue las malas interpretaciones que se han hecho y que hacen que la gente ya no tenga ningún tipo de necesidad de ir a misa con esta iglesia que sobrevino. ¿Ven? Les voy a poner un ejemplo, hablando de musulmanes, etcétera. Había unas chicas que tenían una vida espantosa, eran anglicanas. Se fueron a la iglesia católica, estamos en Inglaterra, se fueron a la iglesia católica romana. Ustedes saben que Hitchcock era católico romano, no anglicano. Se van a la iglesia católica romana para que las rigoreen, para que las pongan en vereda, para que les muestren un camino recto para seguir. Y estaban esperando justamente eso del cura. Y el cura era completamente laxo, y las chicas estas terminaron musulmanas, porque ahí en el musulmanismo, claro, se fueron como necesitaban rigorearse, se fueron a musulmanes. Ahí sí que tuvieron rigor. Ahí tienen una pista para comprender lo que es hoy día este desastre que quedó. Igual es como, no, Marce, yo creo que llega un punto donde ya no se puede caer más bajo, en todo sentido, ¿no? Donde ya lo único que queda es subir, tipo, ya estamos en el fondo. Yo creo que... ¿Tenés fe con eso? Mira, pienso que no hay subsuelos suficientes para caer bajo. No. Se puede caer, así como creo que se puede ascender a las más altas esferas espirituales y de compromiso social, porque no quiero que la gente piense que ir a misa es un deporte dominical. Ir a misa es como quien va con un auto a cargar nafta, ¿viste?
Perdón que sea tan bestia, pero es así. Es como ir a cargar la batería para, durante la semana, procurar justamente llevar la enseñanza de Cristo a la vida cotidiana. En la misa vos te alimentás con la palabra y con la Eucaristía, y ese es el combustible que necesita toda persona que quiera llevar la palabra de Cristo a sus ámbitos. Pero, digamos, esa visión espiritual, si no se traduce en obras, y eso es lo que diferencia del protestantismo, y estamos listos, ahí está. Pero se puede ir cada vez más para arriba, pero también hay que tener muy en cuenta que se puede caer bien, pero bien para abajo. Consumiendo, vos no le pondrías aguarrás a una plantita, no le pondrías solvente a una planta, le pones agua para que crezca. Si vos a un chico le propones nociones ideológicas nefastas, y me refiero concretamente a la ideología de género, que se implanta en el colegio, es como si estuvieras agarrando una planta pura y echándole solvente para que crezca. La planta se va a morir, es así. A la gente tenés que darle cosas buenas, y el bien, la verdad y la belleza en todo. Procurar. Marce, pero vos escribís cuentos de terror, sí, pero los cuentos de terror que yo escribo es una mirada trascendente que trato de darle. No es, digamos, como decía Stephen King, los cuentos del Garfio. Hay unos chicos que se portan mal, viene un señor con un garfio y los mata a todos, ya está, ya terminó. Bueno, eso es un divertimento, una pavada, digamos. La idea de la trascendencia tiene que ver justamente con mostrar el horror del mal y cómo se puede llegar a revertir. En mis cuentos y novelas no siempre ganan los buenos, atenti. No quiero caer en una mirada ingenua de la cosa. Porque cuando uno dice que va a misa, ay, porque vos sos bueno, ¿viste? Eso es una pavada. Pero bueno, esa es mi concepción del arte y de la literatura. Entiendo. Y ahora con esto, Marce, ¿viste Omar Gentum? No, esa con una Franchella. Sí. No, está en streaming ya están, se puede ver. No, Está en los cines. En cine, sí. Ah, ¿qué hacen? Un montón de personajes, ¿no? Sí, son como 16, o sea, el eslogan es 16 mini películas en una gran película. No. Es un de Force hacer tanto. Me parece que Gastón Duprat y Mariano Conce hubieran pasado por el taller de corte y corrección, le hubiera dicho Marcelo, esto no es un cuento. Bueno, de eso quería hablar. Trabajarlo, sí. No, porque es una película que está buena para hacer un gran ejercicio de reescritura, de agarrar los capítulos y los que funcionan están buenos, y los que no funcionan, ver por qué no funcionan, y son muy claritos, digamos, o sea, pero nada, porque como estabas hablando de los cuentos, o sea, toda la película son 16 películas. Vos decís, mira, T6C faltó T6C. Sí. Qué notable, ¿no? Nosotros que siempre batallamos por una literatura y unos cuentos que realmente terminen, ¿viste? Ahora hay autores de moda que te dejan los cuentos sin terminar. Y yo pienso que cuando uno ve una película tan maravillosa como Relatos Salvajes, que resultó ser la película más vista en la historia del cine nacional, estadísticamente la película más vista, esto a mí me confirma que la gente lo que realmente busca son historias que empiecen y terminen, y que sean historias intensas, no digo intensas en el mal sentido, sino en cuanto a la intensidad, la contundencia, el interés. Son todas historias, ustedes que conocen nuestro trabajo porque han participado de él en el taller de corte y corrección, saben perfectamente que cualquier cuento
cualquier cuento que sale de nuestra escudería podría tranquilamente ser parte de uno de los relatos de la película de Cifrón. Sí. Es que además, es como decías, Marce, o sea, hay un orden, no sé si lo dijiste así, pero como que uno busca un orden natural ya, un orden, ¿no? Como el bueno, ¿no? Y que uno solo gravita hacia eso siempre, por más que uno esté contaminadísimo. Hay algo que vos te dices, esto me cierra, o esto me gusta, o esto me sirve, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Y entonces todo lo demás que es vanguardista o que quiere ser como rupturista, es como que llega un punto donde, bueno, sí, muy lindo, la banana pegada en el malva, ¿no? Claro. Muy lindo eso, pero dame de vuelta una historia que sea la misma historia que se cuenta hace 3000 años, la misma historia, ¿entendés? Pero modificarla porque eso es lo que me sirve a mi espíritu y a mi gusto y a tu naturaleza. A mi naturaleza, claro. Es porque, mira, es muy sencillo. Ya hace unos cuantos años se descubrió que cuando uno sueña, cuando uno tiene un sueño en la cabeza, viste que cuando vos te despertás y le contás a tu mujer, bueno, soñé que venía un señor a venderme un calefón, ponele. Bueno, uno sueña, y esto se demostró hará relativamente poco, uno sueña retazos, pero en el estado de vigilia, esas imágenes y retazos sueltos, la cabeza de uno conscientemente los rearma y te da la sensación de que tuviste una historia con su inicio, su conflicto, su trama y su desenlace. Pareciera como que acá adentro tenemos una sala de montaje que ordena todo lo que está disperso en el sueño. ¿Eso qué significa? Que buscamos precisamente la coherencia narrativa. Y ojo, porque la película que mencionamos al principio de la charla es una película que no debería entenderse nada y se entiende todo. Me refiero a tenemos que hablar de Kevin. Es lo mismo que me dijo a mí Marto Guarini, uno de los lectores beta de mi novela. Dice, mira, no debería entenderse nada y se entiende todo. Con lo cual es justamente lo que yo buscaba. Porque la película te plantea, una de esta mujer, te plantea, digamos, un espectador activo, no pasivo. Ojo, no digo que un espectador de una película tan llana y simple como Rescatando al Soldado Ryan o El Hombre Quieto requieran un espectador pasivo, para nada. Lo que quiero decir es que toda la intriga que se va desarrollando al plantear escenas inconexas, al mostrarte prolepsis, analepsis, bueno, en el lenguaje de ustedes del cine sería el flashback, el flash forward, y nunca tener en claro cuál es el tiempo base de la narración, hace que uno se intrigue muchísimo más. Es notable porque uno está esperando que se retome un tema y después se retoma, con lo cual hay un orden. Tenemos un orden en el caos. O sea, un caos ordenado, valga la tremenda paradoja. Pero uno busca eso justamente como norte para llegar a la gente. Bueno, puede ser que vos termine de leer un cuento y decís, ¿qué pasó acá? Y no pasó nada. Es el caso de una mujer que descubre que es lesbiana, ¿viste? Y ya está. Bueno, los grandes cuentos de la historia, el cuento empieza cuando la mujer ya descubrió que es lesbiana, no que terminó. ¿Me explico? Sí. Sí, inclusive, pero escuchá, Marce, yo lo he hecho en un cuento a los 9 años en la escuela primaria, de que le pones un conflicto a tu personaje y como no sabes cómo resolverlo, se despertó y era un sueño. Claro. Esta película tiene un capítulo así que voy a decir, loco, lo hacía... y son narradores que vienen, o sea, tienen películas hace 15 años, claro, más, 20 años. ¿Cómo puede ser que eso entró? Mucha gente le critica de que son historias de TikTok. Claro. No comparto la parte de que sean historias de TikTok porque
hay algunas historias que ni siquiera son historias, no es por ser hijo de puta y ponerme en modo, viste, que en modo criticón, porque sí, pero digo simplemente como, nada, no cierran algunas, o cierran con esto que te digo, del de era un sueño, o era una maquinación, que son medio pobres y que te dejan ahí Mira, reculando. en los años 70, o sea, ya hace 50 años de esto, ¿no? Pero en los años 70 habían dos películas, una en los años 60 y después otra en los años 70. Películas italianas con participación de directores como Dino Risi, como Mario Monicelli, películas sensacionales de antologías. Es que en realidad esta película busca emular eso. Fue el deseo de Francella que Estoy hablando de los monstruos sí, de esa misma. y de los nuevos monstruos. Son tan eficaces las historias que se cuentan ahí. Vienen emparentadas también, por ejemplo, con la gran narrativa de Giorgio Cervanenko. Son tan eficaces que yo las muestro en el taller como modelo del cuento, como el modelo del cuento a seguir. No sé si alguna vez en el taller ustedes les he pasado esas películas, porque como yo lo mío no es un curso, yo de repente necesita el alumno que le muestre tal cosa y voy y se la muestro. Pero esas dos películas, Los monstruos y Los nuevos monstruos, para hablar de películas episódicas, películas de sketch, como se llama, son para mí ejemplares. Y acá Octavio me confirma que un poco es lo que querían hacer con esta película con Guillermo Francella. Sí, porque los directores son los que hicieron esta serie en encargado y le preguntaron a Francella qué le gustaría hacer, y Francella comenta en una entrevista que tuvo con Sebastián De Caro que él quería hacer una película, justamente él, digamos, no como viene de una familia italiana, él quería hacer una película como esas que le gustaba mucho, él le gustaba mucho el humor italiano y quería hacer una película así como Los monstruos. Y es lo que intenta, mirá. Te aseguro que no tenía ni idea, pero hay una enorme coincidencia. Vale entonces el ejemplo. Sí, totalmente. Perfecto. Pero mirá, lavarse, vayan con Nomi si pueden, no sé qué tanto puede ir Nomi al cine. Ahora, no, porque hay escaleras. Claro. Pero bueno, te llegarán streaming seguro. En septiembre ya va a estar en... Sí. Mirá lo que tengo ahí. No. Yo estoy sin tele, se me quemó la tele hace... No. Estoy sin tele. Miro películas en este monitor y en un... Comprate uno, por favor. Sí, no, estoy Bien. en tentativa. Pero sí, es una gran película para verla para eso. No sé si la vas a disfrutar. Yo me reí en muchas partes, en otras partes estaba como mudo y la gente ¡juá, juá, juá! Mirá vos, Es gracias a la película. Sí, pero hay cosas que vos decís, le faltó calor, le faltó... Es un buen ejercicio de taller para... Re buen ejercicio. Muy buen ejercicio. A mí, tipo, agarraría la historia, cuando esté en streaming, la guionaría y diría, bueno, a ver, historia 1, historia 2, historia 3, a ver cómo... Por ejemplo, se me ocurre que puede ser un buen material cuando haga las columnas con Sebastián y con Diego, las que anunció recién Porrini. Sí. Agarrar, por ejemplo, esos sketches defectuosos y ver cómo podrían llegar a funcionar mejor. Claro, es un gran ejercicio, pero bueno. Bien, yo no quiero interrumpirles, pero por un lado se va a cerrar acá el Meet, así que ya deberíamos ir cerrando aparte. Marce, estuviste ya haciendo varias recomendaciones durante todo este capítulo, ya mencionaste, tenemos que hablar de Kevin, mencionaste otras lecturas también, pero darte un espacio, si hay algo que hayas estado leyendo, viendo, que quieras compartirnos y compartirlo, digamos, a nuestra audiencia como recomendación. Bueno, les voy a decir otra película, Anatomía de una caída. Una de esas películas de juicios, ¿viste? Sí. Bueno, realmente pero muy buena. Y ayer vimos una, ¿cómo era el título? Que realmente yo decía esto... Última parada en Yuma. Una cosa así con sí, última parada en Yuma. Bueno, busquen, miren, está en Netflix, busquen la palabra Yuma
Yuma, como Sí, el, en inglés es 310 to Yuma. Es una... me imagino que habrás visto el remake, ¿no? Con Christian Bale, creo que es, o... no estaba Christian Bale, no era. Los actores yo por lo menos no los conozco, pero les puedo asegurar que la narración, el manejo de cámaras, la fotografía, la música, las actuaciones, el clima, aparte la ausencia de elementos que pueden llegar a ser caros. Es una película que está mostrada en una estación de servicio con el bar y nada más que eso. No hay persecuciones, no hay nada que te diga cuánta guita que pusieron esta película. Yo creo que debe ser la película más económica de la historia. Perdón, Marce, ¿es una película contemporánea, sabes? Sí, esta vez creo que del año 24, 25. Sí. Ah, Acá A ver, veo una de ¿Cómo se llama de 2023. vuelta? Acá hay uno en los de 2023 que se llama Last Stop in Yuma County. sí, es ese. La Sí. última parada en el condado de Yuma. Ahí está. ¿Alguno de ustedes tres la ha visto? No. La conozco, sí, pero no... Esta noche se van a acordar de mí. Por favor, no se la pierdan porque ya es terminar de verla, que con no nos quedamos con la boca abierta. El tono de comedia, incluso que tiene, comedia negra, que a mucha gente le gusta, está hecho en este caso está hecho de una manera formidable. Voy a investigar con el director que tiene un apellido italiano, Galuppi. Galuppi, bien. Bueno, este tipo hay que ver qué hizo y qué va a hacer, pero les aseguro, muchachos, que conociendo el gusto cinematográfico de ustedes se van a quedar con la boca abierta. Está por hacer una remake de Evil Dead. Bien, yo quiero, ya agradecerte, Marce, y hacer el cierre porque ha habido el tic-tac, que va a explotar la bomba. Así que, muchas gracias, Marce. Le agradecemos a Porrini también en retrospectiva y que se repita en un momento una charla con vos. Muchas gracias por todo, muchachos. Estoy muy feliz. Pasé una tarde maravillosa. Muchas gracias. Bueno, se cortó la llamada con Marcelo Di Marco, pero yo lo que le estaba diciendo es que este sábado vamos a estar hablando de la película Weapons. No se pierdan el capítulo. Nos estamos viendo. Hasta luego, gordos.